huyó a través del desierto, con una nueva vida en su vientre, dejando atrás el látigo y un apellido que era una jaula. Cargaba con el peso de la supervivencia y el miedo a que las sombras de un tirano cruel alcanzaran su futuro. Pero en medio de la desolación, encontró un verdadero hogar en un guerrero apache quebrado a quien salvó, probando que la familia se elige con el corazón y no se hereda con la sangre. Antes de continuar, que Dios te bendiga y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Y ahora mismo cuéntanos, ¿desde dónde nos estás siguiendo? En el corazón del desierto, donde la vida se rinde, una mujer a punto de dar a luz encontró a un hombre que ya se había rendido a la muerte. El sol de 1876 era un martillo de fuego sobre la Sierra Madre Occidental, un yunque implacable que convertía el aire en polvo y la esperanza en delirio. Isabel Valdés sentía cada golpe de ese martillo en su piel, en sus labios agrietados, en el peso exhausto del hijo que crecía en su vientre. Llevaba 2 días huyendo, o quizás 3. El tiempo se había disuelto en una sucesión de albas y ocasos abrasadores. Detrás de ella quedaba la hacienda de su padre, don Mateo Valdés, un reino de opulencia construido sobre una crueldad silenciosa. Delante, solo la promesa vacía del horizonte. La sed era ahora una criatura viva dentro de ella, con garras que arañaban su garganta. Fue esa criatura la que la hizo ver, o creer ver, una mancha oscura a lo lejos, una interrupción en la monotonía rojiza del paisaje, un pozo. La palabra era una oración en su mente. Forzó a sus piernas a moverse, cada paso una agonía sorda, su mano protectora siempre sobre el abultado vestido que ocultaba su secreto y su futuro, el cuchillo que llevaba atado a la cintura, el mismo que había usado para cortar una hogaza de pan en la cocina de la hacienda antes de escapar, se sentía pesado, un recuerdo metálico de su decisión de cortar para siempre los lazos con su pasado. La esperanza se transformó en horror. El pozo era real, una estructura de piedra antigua y seca, pero no estaba abandonado. Un hombre pendía de una soga gruesa, atado por los tobillos, su cuerpo colgando inerte cabeza abajo sobre la boca del pozo. Su camisa estaba hecha jirones, revelando una espalda surcada de heridas oscuras y profundas. El cabello negro y largo caía como un velo macabro, ocultando parcialmente un rostro de rasgos afilados, endurecido por el sufrimiento. Era un apache. Isabel se detuvo en seco, el corazón latiéndole con fuerza en la garganta seca. El terror que la había impulsado a huir de su hogar palideció ante la brutalidad de aquella escena. Se acercó con cautela, como si el silencio pudiera romperse y desatar una violencia aún mayor. Fue entonces cuando vio la inscripción, grabada en la piedra del brocal con la punta de un cuchillo y ennegrecida con ceniza. 2 palabras en un español cruel y despectivo: amante de Blanca. Un escalofrío recorrió a Isabel, uno que no tenía nada que ver con el calor. Aquello no era un simple asesinato, era un mensaje, un sermón de odio tallado en piedra. Se arrodilló, no por elección, sino porque sus piernas se negaron a sostenerla por más tiempo. El peso de su hijo pareció duplicarse, anclándola a la tierra, a aquel lugar de barbarie. Su mente se convirtió en un campo de batalla. Huir, la palabra gritaba en su interior. Huir, por el niño. Este no era su asunto. Era un mundo de hombres, de odio racial, de una violencia que ella no podía combatir. Salvarlo, si es que aún vivía, significaría atraer la atención de quienes lo habían hecho, los mismos hombres que sin duda trabajaban para gente como su padre. Pero entonces vio un leve movimiento en el pecho del hombre, un temblor casi imperceptible. Estaba vivo, y en ese débil aliento, Isabel vio un reflejo de su propia lucha, desesperada por sobrevivir. Dejarlo allí sería sentenciarlo a muerte, sería convertirse en cómplice de los verdugos, sería enseñarle a su hijo, incluso antes de nacer, que ante la injusticia, la respuesta correcta era dar la espalda. No había huido de la tiranía de su padre solo para abrazar la tiranía de la indiferencia. Con una resolución que nació de lo más profundo de su ser, se puso de pie, desenvainó el cuchillo, su hoja brillando bajo el sol implacable. Se acercó al borde del pozo, al punto donde la soga estaba firmemente anudada a un poste de hierro oxidado. La cuerda era gruesa y áspera. Apoyó la hoja del cuchillo contra las fibras y comenzó a cortar. El esfuerzo era inmenso.
Sus brazos temblaban de debilidad. Las fibras cedían una a una, con un gemido seco y polvoriento. Por un instante eterno, nada pareció suceder, y luego, con un chasquido final y sonoro, la cuerda se rompió. El cuerpo del hombre cayó con un golpe sordo y pesado al otro lado del pozo, levantando una nube de polvo rojizo. El silencio que siguió fue absoluto, aterrador. Isabel contuvo la respiración, temiendo que su acto de misericordia solo hubiera acelerado lo inevitable. Rodeó el brocal, su sombra alargándose sobre la figura inmóvil. Se arrodilló a su lado. Y justo cuando cree que todo ha terminado, él exhala un suspiro, un estertor que se aferra a la vida, y sus labios rotos se mueven para susurrar un nombre. Elías Nokai. Para salvar una vida, a veces hay que arrastrarla lejos de la luz del sol y esconderla en las entrañas de la tierra. El nombre que había susurrado, Elías Nokai, era ahora un peso casi muerto que Isabel arrastraba por la arena y las rocas. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de colores crueles, pero no ofrecía alivio. Cada paso era una batalla contra su propio cuerpo. El peso del hombre era inmenso, un ancla que la hundía en la tierra, pero era el peso de su vientre el que le robaba el aliento y le enviaba punzadas de dolor a la espalda. Lo arrastró por los hombros, caminando hacia atrás, sus talones hundiéndose en el terreno irregular. Lo hizo hasta que encontró lo que buscaba. Una fisura en una pared de roca, una boca oscura que prometía cobijo. Era una cueva, no muy grande, pero era un refugio. Imaginen ustedes el alivio, en medio de esa inmensidad desoladora, de encontrar un santuario así, un pequeño hueco en el mundo, para esconder la frágil llama de una vida. Con un último esfuerzo que le costó un gemido, logró meter a Elías en la oscuridad fresca de la cueva. El contraste con el calor exterior era inmediato y bendito, y entonces escuchó un sonido celestial, el goteo rítmico del agua. En una de las paredes, un hilo de agua subterránea se deslizaba por la piedra, formando un minúsculo charco en el suelo. Era un tesoro más valioso que todo el oro de México. Isabel se empapó las manos y bebió con desesperación antes de mojar un trozo de su falda para humedecer los labios de Elías. El resto de la tarde se convirtió en un ritual silencioso. No había palabras, solo el eco de sus movimientos en la pequeña cueva y los quejidos febriles de Elías. Con la infinita paciencia de una madre, Isabel limpió sus heridas. Usó el agua preciosa para lavar la sangre seca y el polvo, revelando la brutalidad de los latigazos. Suaves y metódicos, sus gestos eran una oración, un acto de desafío contra la crueldad que había marcado aquella piel. Recordó haber visto a las mujeres de los pueblos cercanos a la hacienda usar ciertas hierbas para curar, y por puro instinto, encontró unas hojas resistentes cerca de la cueva, las machacó entre dos piedras y las aplicó como una cataplasma sobre las peores heridas. Cuando la noche cayó, trayendo consigo el frío del desierto, la fiebre de Elías se intensificó. Su cuerpo se estremecía y comenzó a hablar en sueños, su voz rota por el delirio. Murmuraba nombres que Isabel no conocía. Nara, decía, con una ternura que desgarraba el alma. Taza, pequeño guerrero. Eran los fantasmas de su vida anterior, los ecos de un amor perdido. Isabel se sentó a su lado, abrazando sus propias rodillas, y escuchó la letanía de su dolor. Y en la pena de aquel hombre extraño, sintió un reflejo de su propia soledad, de su propia huida. Estaba tan perdida como él. En ese momento, sintió un movimiento en su interior, una patada suave pero firme. Su hijo, un recordatorio potente de que no luchaba solo por la vida de Elías, sino por la decencia de un mundo en el que su hijo iba a nacer. No podía permitir que ese mundo estuviera desprovisto de compasión. La noche fue una larga vigilia. Isabel vigilaba su respiración, enfriaba su frente con paños húmedos y rezaba a un Dios en el que no estaba segura de creer. En el punto más profundo y silencioso de la madrugada, cuando el frío era más intenso, notó un cambio. Los temblores de Elías cesaron. Su respiración, antes superficial y rápida, se volvió más profunda, más regular. El fuego de la fiebre comenzaba a ceder. Había superado la crisis. Exhausta, Isabel finalmente apoyó la cabeza contra la pared de roca y se permitió cerrar los ojos, solo por un momento. Al amanecer, Elías abre los ojos.
Esta vez, están lúcidos, mira directamente a Isabel, y por primera vez, no hay delirio en su mirada, solo una pregunta silenciosa. Hay nombres que son peores que cualquier herida, porque no marcan la piel, sino el alma. La luz pálida del amanecer se arrastraba dentro de la cueva, trazando contornos suaves sobre las paredes de roca. Isabel no había dormido. Había pasado la noche en una vigilia tensa, escuchando la respiración de Elías, un sonido que se había convertido en el ancla de su propia cordura. Cuando él se removió, el corazón de ella dio un vuelco. Sus ojos se abrieron, y por un momento se encontraron en un silencio absoluto. La confusión de la fiebre había desaparecido, reemplazada por una claridad profunda, casi dolorosa. La pregunta silenciosa que había flotado entre ellos al despertar, finalmente encontró una voz, un susurro ronco que rasgó el aire quieto. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia. ¿Quién eres?, preguntó él, el esfuerzo evidente en su garganta herida. Isabel Valdés, respondió ella, su propia voz apenas audible. Y tú eres Elías Nocay. Lo susurraste ayer. Él asintió muy despacio, como si estuviera encajando las piezas de un mundo roto. Sus ojos oscuros, inteligentes, la estudiaron con una intensidad que la hizo sentir vulnerable. Vieron su rostro demacrado por el cansancio, el vestido raído y el inconfundible contorno de su embarazo. Tú me salvaste, dijo. No era una pregunta, sino una declaración cargada de asombro. Isabel se limitó a asentir, incapaz de articular palabra. Elías luchó por incorporarse un poco, apoyándose en un codo, cada movimiento una mueca de dolor. ¿Por qué? La pregunta era simple, pero contenía el peso de un mundo de desconfianza y traición. Isabel bajó la mirada por un instante. Podría haberle dado 1000 respuestas. Podría haber hablado de Dios, de la caridad, del deber, pero en cambio, recordó los rostros fríos y calculadores de la hacienda, la crueldad casual que había envenenado su vida. Levantó la vista, encontrando la mirada de él, y le ofreció la única verdad que importaba. Porque nadie merecía eso, dijo, y en su voz resonó la convicción de alguien que sabía exactamente de qué tipo de maldad estaba hablando. Elías la observó durante un largo rato, buscando cualquier rastro de engaño. No encontró ninguno. En su lugar, vio una honestidad tan pura y desoladora como el desierto que los rodeaba. Vio a una mujer que, a pesar de su propia situación desesperada, había elegido la compasión, y esa elección lo convenció de que debía advertirle, de que su deuda con ella era la verdad. Esto no fue al azar. Isabel comenzó, su voz adquiriendo un filo helado, la debilidad física eclipsada por la furia de su memoria. Nos tendieron una emboscada. A mi familia. Los mataron a todos. A mí me dejaron en ese pozo como un mensaje, como un trofeo macabro. ¿Un mensaje? ¿De quién?, preguntó Isabel, un nudo de hielo formándose en su estómago. Elías pronunció el nombre como si fuera una maldición, cada sílaba cargada de un odio tan profundo que pareció enfriar el aire de la cueva, de un hombre llamado Ricardo Montenegro. Y aquí, queridos amigos, es donde el destino revela su terrible ironía. El nombre no solo golpeó a Isabel, la atravesó. El tiempo se detuvo, el sonido del goteo del agua, el calor que empezaba a crecer fuera de la cueva, todo desapareció. En su mente ya no estaba en la Sierra Madre. Tenía 10 años y se escondía detrás de las cortinas de terciopelo del despacho de su padre. Afuera, en el patio principal de la hacienda, Ricardo Montenegro, el capataz, estaba domando a un potro salvaje. Pero no era una doma, era una masacre. Recordaba el sonido del látigo, no como un chasquido, sino como un latigazo húmedo y brutal. Recordaba los ojos del caballo, enloquecidos de terror y dolor, y recordaba la cara de Montenegro, impasible, casi aburrida, mientras destruía el espíritu de aquella criatura. Ese era el hombre que su padre, don Mateo Valdés, llamaba eficiente. Un escalofrío la sacudió, devolviéndola a la realidad de la cueva. Tú lo conoces, afirmó Elías, no preguntando, al ver la sombra del terror puro cruzar el rostro de ella. Lo veo en tus ojos. Isabel solo pudo asentir, luchando por respirar.
Era el capataz de mi padre, susurró, las palabras sintiéndose como veneno en su boca. Crecí bajo su sombra. El miedo a ese hombre es una de las razones por las que estoy aquí. Elías cerró los ojos, una comprensión amarga endureciendo sus facciones. Él administra estas tierras para tu padre, por eso su crueldad no tiene límites. Me colgaron allí por la inscripción que viste. Amante de Blanca. Era una advertencia, pero también una trampa. Esperaban que alguien, alguna mujer de los pueblos, sintiera lástima e intentara ayudarme, para poder castigarla también, para demostrar que ni siquiera la compasión quedaría impune. La revelación cayó sobre Isabel con la fuerza de un derrumbe. El pozo, la inscripción, su huida, su encuentro. Nada había sido una coincidencia. Eran dos hilos distintos que el mismo titiritero siniestro había estado manipulando. El monstruo de su pasado era el demonio del presente de Elías. Levantó la vista y lo miró de nuevo. Ya no vio a un extraño, ni a un indio, ni a una víctima. Vio a un igual. Vio el mismo infierno reflejado en sus ojos, la misma cicatriz en el alma. Y él, al mirarla, vio más allá de la hija del hacendado. Vio a otra prisionera que había roto sus cadenas. En ese instante de reconocimiento silencioso, la brecha entre sus mundos se cerró para siempre. Eran supervivientes, eran aliados. Elías, al ver su terror transformarse en algo más duro, en resolución, le dio la advertencia final. Él te buscará. Tu padre enviará a Montenegro a buscarte. Isabel se llevó una mano al vientre. Un gesto instintivo, protector. La vida que llevaba dentro ya no era solo una razón para huir, sino una razón para luchar. Miró a Elías, y el miedo en sus ojos había sido reemplazado por el brillo de un fuego helado. Entonces, no podemos simplemente correr. Tenemos que desaparecer. Huyendo de un monstruo, se atrevieron a construir un hogar, sin importar cuán frágil fuera. La palabra desaparecer era fácil de pronunciar en la seguridad de una cueva, pero era un concepto difícil de ejecutar en la inmensidad de la Sierra Madre. Durante los siguientes 2 días, Elías, a pesar de sus heridas que aún sanaban, se convirtió en el guía. Condujo a Isabel lejos de las tierras bajas y áridas, ascendiendo hacia las altitudes más frescas donde el aire olía a pino y a tierra húmeda. Él se movía con una economía de movimiento que ocultaba su dolor, leyendo el terreno como un libro que conocía de memoria. Isabel lo seguía, su confianza en él creciendo con cada paso seguro que él daba. Finalmente la encontró. Una pequeña cañada escondida entre un grupo de rocas gigantescas, invisible desde cualquier sendero principal. Un arroyo, claro y frío, serpenteaba a través de ella, un hilo de vida en medio del bosque silencioso. Aquí, dijo Elías, su voz aún ronca pero firme. Agua limpia, cobertura y 3 rutas de escape si es necesario. Isabel miró a su alrededor. El lugar se sentía seguro, protegido. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, sintió que podía respirar hondo. Construir el refugio fue un acto de fe. No tenían herramientas adecuadas, solo el cuchillo de Isabel, un hacha pequeña que Elías llevaba oculta en su ropa y sus propias manos. Pero tenían algo más importante, un propósito compartido. Hay una belleza especial, ¿no creen?, en ver a 2 almas tan diferentes construir algo juntas, sin necesidad de muchas palabras. El trabajo se convirtió en un lenguaje propio. Elías, con movimientos precisos y cuidadosos para no forzar sus heridas, cortaba postes de pino joven y los clavaba en la tierra para formar un marco. Isabel, moviéndose con la lentitud deliberada de su embarazo, recogía ramas flexibles de sauce del arroyo y las entrelazaba entre los postes, formando una pared tejida. Sus manos, antes acostumbradas a los bordados finos en la hacienda, ahora estaban cubiertas de tierra y resina, y nunca se habían sentido más útiles. Él le enseñó a identificar el musgo, que ayudaría a aislar del frío. Ella le mostró cómo hacer una pasta espesa con arcilla del arroyo para sellar las grietas. No hablaban de Montenegro, ni de sus miedos, solo hablaban del siguiente poste, de la siguiente rama. En el ritmo de aquel trabajo, encontraron una extraña forma de paz. Al atardecer, tenían un cobertizo. Era tosco, imperfecto, pero era suyo. Adentro, el suelo estaba cubierto con una capa gruesa de agujas de pino secas, creando un lecho suave y fragante.
Esa noche, se sentaron junto a un fuego pequeño y cuidadosamente construido para que apenas soltara humo. Comieron en silencio unas raíces comestibles que Elías había desenterrado y un poco de carne seca que Isabel aún conservaba. El fuego crepitaba, y las sombras danzaban a su alrededor, creando la ilusión de un mundo contenido solo en aquel pequeño claro. ¿Crees que un niño puede ser feliz en un mundo así?, preguntó Isabel de repente. Su voz apenas un susurro. Miraba el fuego, pero sus pensamientos estaban lejos. Elías tardó un largo momento en responder. Miró el pequeño refugio, una imitación pobre y frágil del hogar que había perdido. Mi hijo era feliz, dijo finalmente, su voz llena de una tristeza profunda pero serena. Su mundo era el arroyo donde jugaba y los brazos de su madre. No conocía a los monstruos que vivían más allá de las montañas. Isabel sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez que él hablaba de su familia de una forma tan directa. El dolor compartido los unió más que cualquier palabra de consuelo. En ese momento, Elías la miró, no a ella, sino a través de ella, al espacio que habían creado. Se llevó una mano al pecho. Aquí hay paz, dijo, y su voz era la de un hombre que había encontrado un sorbo de agua después de una vida de sed. La palabra flotó en el aire fresco de la noche, cargada de un significado inmenso. Y justo cuando Isabel comenzaba a creer en ella, el sonido de una rama rompiéndose en la oscuridad del bosque llegó hasta ellos, agudo y violento. Ambos se congelaron, sus cuerpos tensos como cuerdas de arco. Sus ojos se clavaron en la negrura que los rodeaba, y la paz recién encontrada se hizo añicos en un instante. A veces, un susurro en el oído correcto es más letal que una bala. La noche después del sonido en el bosque fue una tortura silenciosa. Aunque un ciervo asustado había sido el culpable, la frágil burbuja de paz que habían creado se había roto para siempre. Ya no veían el bosque como un refugio, sino como un lugar lleno de escondites para sus enemigos. Antes del amanecer, Elías ya estaba despierto, su rostro una máscara de dura concentración. «Vigilaré el perímetro», le dijo a Isabel. Su voz era un murmullo grave. «No te alejes del arroyo». Isabel lo vio desaparecer entre los pinos, moviéndose con una gracia silenciosa que desmentía el dolor de sus heridas. Se quedó sola con el sonido del agua y el latido ansioso de su propio corazón, sintiéndose expuesta, vulnerable. Elías se movió en círculos cada vez más amplios, sus sentidos alerta a cada detalle. Una rama fuera de lugar, el canto de un pájaro interrumpido. Y entonces las encontró. Las huellas eran de un solo caballo, un animal errado, no un pony salvaje o un caballo indio. Alguien había pasado por el borde de la cañada, lo suficientemente cerca como para ver el humo de su fuego si no hubieran sido cuidadosos, lo suficientemente cerca como para haber vislumbrado su pequeño refugio. El rastro tenía menos de un día. Un escalofrío recorrió a Elías. No era paranoia. Habían sido descubiertos, a 100 kilómetros al sur, en una cantina polvorienta que apestaba a tequila barato y desesperación. Ricardo Montenegro limpiaba la hoja de su cuchillo con un trozo de cuero. No necesitaba levantar la voz para dominar una habitación. Su quietud era más amenazante que los gritos de cualquier otro hombre. Un mercenario flaco y con ojos de rata se le acercó, quitándose el sombrero con un gesto nervioso. «Señor Montenegro», dijo en voz baja, «un mensaje del puesto de vigilancia del norte. Vieron algo en la sierra». Montenegro no levantó la vista de su cuchillo. «¿Algo?», repitió, su voz suave, casi aburrida. «La hija del patrón, señor. La señorita Valdés». Un vaquero la vio. No estaba sola. Estaba con un indio, un apache. Solo entonces Montenegro dejó de limpiar la hoja. Levantó la vista y una sonrisa lenta y cruel se dibujó en sus labios. Era la sonrisa de un depredador que ve a su presa caer en la trampa. No mostró sorpresa, solo una profunda y sádica satisfacción. Se metió la mano en el bolsillo y sacó una pila de pesadas monedas de plata, dejándolas caer sobre la mesa con un sonido metálico que hizo que todos en la cantina se callaran. 100 pesos de plata, anunció, su voz ahora resonando en el silencio para el hombre que me traiga al apache. Y 200 por la traidora. La quiero viva. Quiero que vea lo que les pasa a los que olvidan el color de su propia sangre. El miedo, amigos míos, es un veneno. Puede hacernos valientes
o puede hacernos traicionar a quienes más queremos proteger. Cuando Elías regresó al refugio, Isabel vio la verdad en su rostro antes de que dijera una sola palabra. «Nos han encontrado», dijo él, sin rodeos. «Tenemos que irnos». Ahora, el veneno del miedo inundó a Isabel, pero no era solo miedo por ella o por su hijo. Era una culpa abrumadora. Vio el rostro cansado de Elías, las cicatrices en su espalda, y se sintió como una plaga. Su presencia lo había convertido en un objetivo mayor. El precio por su cabeza era ahora el doble. No dijo ella, su voz temblando. «Vete tú, eres más rápido solo. Sabes cómo esconderte. Yo solo te retraso». Elías la miró como si se hubiera vuelto loca. «¿De qué estás hablando? Nos vamos juntos». «No lo entiendes», gritó ella, la desesperación rompiendo su control. «Te buscan por mi culpa. Si no estuviera aquí podrías desaparecer. Yo los atraeré en otra dirección. Es la única manera». Era un sacrificio nacido del pánico y la culpa. En su mente, era un acto de amor. Para Elías, era una repetición de su peor pesadilla. Mientras ella hablaba, ya estaba recogiendo sus pocas cosas, lista para una carrera suicida. Él se interpuso en su camino. «No te muevas de aquí, Isabel. No puedes obligarme». Con un sollozo, intentó pasar corriendo a su lado. En el clímax de su pánico, cuando estaba a punto de huir hacia el bosque, Elías la detuvo, su mano aferrando su brazo con una fuerza que no era violenta, sino desesperada. Ella luchó, pero él la sostuvo. No gritó. Su voz, cuando habló, era un susurro bajo, cargado con el peso de todos sus fantasmas. «Perdí a mi familia por no luchar», dijo, cada palabra un eco de una agonía insondable. «No veré a este desierto tragarse a otra». Isabel dejó de forcejear. El dolor en su voz era tan real, tan profundo, que la ancló en el lugar. Lo miró a los ojos y vio su tragedia. Y entonces bajó la vista a su vientre. En el silencio tenso que los envolvía, el bebé pateó con una fuerza repentina y vigorosa, un pequeño recordatorio de la vida que ambos estaban tratando de proteger. Ella dejó de luchar por completo, levantó la vista hacia Elías y asintió una sola vez, con una determinación inquebrantable que reemplazó el pánico en sus ojos. La decisión estaba tomada. Se quedan. En el video anterior les conté la historia de una mujer embarazada que salvó a un hombre apache que estaba atado a una cerca. En este video veremos cómo la mujer salvó a los apaches y qué ocurrió después en su vida. Las criaturas más peligrosas no son las más fuertes, sino las que ya no tienen nada que perder. La decisión de quedarse había transformado el aire del claro. El miedo no se había ido, pero ahora era un combustible, una energía fría y afilada que guiaba sus manos en la oscuridad. La noche que siguió no fue de descanso, sino de una preparación febril y silenciosa. Cada minuto contaba. Elías, moviéndose con una rigidez que delataba el profundo dolor de sus heridas, se convirtió en un fantasma en su propio terreno. Le mostró a Isabel cómo tensar lianas robustas a la altura de los tobillos, en los 3 senderos que llevaban al claro, anclándolas a los troncos de los pinos. Luego, con la hoja de su cuchillo, afiló las puntas de varias estacas gruesas, endureciéndolas al fuego antes de clavarlas en ángulos letales entre la maleza más densa. No hablaban. No era necesario. Cada mirada compartida a la luz de la luna era un pacto, una promesa de luchar hasta el final. La tarea de Isabel era igualmente vital. Mientras Elías convertía el suelo en una trampa, ella convertía el bosque en un arma. Con una agilidad que su embarazo parecía desafiar, recogió montones de agujas de pino secas, tan ligeras y mortales como la pólvora. Sus manos, antes delicadas, se volvieron pegajosas y fragantes al raspar grandes pegotes de resina de los troncos, acumulándolos en el hueco de una roca. Siguiendo las instrucciones susurradas de Elías, amontonó todo el material inflamable en un punto estratégico, justo donde la brisa del amanecer solía soplar. Estaban construyendo una pira, no para los muertos, sino para los vivos que venían a cazarlos. ¿Pueden sentirlo? Es esa calma terrible que precede a la tormenta, el momento en que el mundo entero parece contener la respiración. El alba llegó, no con la suavidad de una promesa, sino con la dureza de una sentencia. El primer sonido no fue el de los pájaros, sino un retumbar bajo y distante, que creció hasta convertirse en el trueno de cascos de caballos galopando.
Eran 6. Irrumpieron en el claro como una jauría de lobos, con los rostros endurecidos por la codicia de la recompensa. El primero de ellos no llegó muy lejos. Su caballo, a toda velocidad, tropezó con una de las lianas tensas, lanzando al jinete por los aires con un grito ahogado que terminó en un golpe seco contra un árbol. Un segundo jinete, intentando rodear el obstáculo, se desvió hacia la maleza, y un grito agudo y terrible señaló que había encontrado una de las estacas de Elías. La confusión inicial les dio a sus presas unos segundos vitales. Elías emergió de las sombras de las rocas, no como un hombre herido, sino como una furia encarnada. Su hacha era un destello plateado en la luz gris del amanecer. Los hombres de Montenegro, sorprendidos por una resistencia tan feroz, respondieron con una brutalidad caótica. El claro se convirtió en un infierno de acero, gritos y el olor a sudor y miedo. Elías era superado en número, pero luchaba con la sabiduría del cazador. Usó un árbol como escudo para esquivar un machetazo, rodó por el suelo para evitar los cascos de un caballo, y usó su agilidad para mantenerse siempre en movimiento. Logró herir a un tercer hombre en el brazo, obligándolo a soltar su arma. Isabel observaba desde la entrada del refugio, con una antorcha encendida en la mano. La llama temblaba tanto como su cuerpo. Cada golpe, cada grito, era una puñalada en su propio pecho. Veía a Elías, un solo hombre contra un torbellino de violencia. Era una danza mortal y desigual, y supo que estaba perdiendo. Mientras se defendía de un hombre por el frente, otro lo atacó por el flanco. La hoja de un cuchillo le abrió un profundo tajo en el brazo que le quedaba sano. La sangre brotó, oscura y caliente. Casi al mismo tiempo, la culata de un rifle lo golpeó en la sien. El mundo de Elías se convirtió en un estallido de luz y dolor. Cayó sobre una rodilla, aturdido, tratando de levantar el hacha que de repente pesaba como el plomo. Los hombres restantes lo rodearon. Sus sonrisas eran cicatrices crueles en sus rostros sucios. «Corre, Isabel», gritó Elías, su voz un graznido de dolor y desesperación. «Ahora, corre», pero ella no se movió. Vio el círculo cerrándose sobre él. Vio la muerte en los ojos de aquellos hombres. Y en ese instante, el miedo que la había paralizado se quemó, dejando solo una certeza helada. Correr era una muerte más lenta. Luchar era una posibilidad. Ignorando los gritos de Elías, se lanzó hacia adelante. No hacia ellos, sino hacia la pira de resina y hojarasca. Su carrera fue un acto de fe ciega, su cuerpo pesado moviéndose con una velocidad que solo el terror puede conceder. Llegó a la pila y sin un segundo de vacilación, hundió la antorcha en su corazón pegajoso. La respuesta no fue un fuego, fue una detonación. La resina prendió con un rugido sordo y voraz. Las llamas, alimentadas por las agujas de pino, treparon por los troncos de los árboles con una velocidad aterradora. En cuestión de segundos, un muro de fuego crepitante se alzó entre ellos y sus atacantes, liberando una densa columna de humo negro que asfixió la luz del día. El bosque se convirtió en una trampa de fuego. Los caballos, criaturas de instinto, relincharon de pánico, encabritándose y arrojando a sus jinetes, huyendo ciegamente de la bestia rugiente que Isabel había desatado. Los cazadores se convirtieron en presas, ciegos y ahogándose, sus maldiciones ahogadas por el rugido del infierno que los rodeaba. El fuego los había salvado, pero ahora amenazaba con consumirlos. El calor era un golpe físico. Isabel corrió de vuelta hacia Elías, que seguía de rodillas, tosiendo por el humo. Lo agarró, tirando de él con todas sus fuerzas. «Tenemos que movernos», gritó, su voz rota. En medio del caos, Isabel lucha por levantar a un Elías malherido. Él es pesado, y el humo los asfixia. A través de la neblina, ve la silueta de uno de los jinetes que se da la vuelta y carga directamente hacia ellos. A veces, la mayor arma no es una espada, sino una simple hoja de papel chamuscado. El jinete cargó hacia ellos, una figura de pesadilla recortada contra el resplandor anaranjado del fuego. El caballo, con los ojos desorbitados por el pánico, obedecía a su amo a regañadientes. Isabel actuó por puro instinto. Con una fuerza que no sabía que poseía, tiró de Elías y lo arrastró detrás de una cortina de humo espeso y sofocante, al amparo de un grupo de rocas. El caballo se encabritó al borde de las llamas, negándose a cruzar el muro de fuego.
Isabel escuchó la maldición frustrada del hombre mientras se perdía en el caos. Estaban a salvo, pero solo por un momento. El bosque en llamas, que había sido su salvación, era ahora una trampa mortal. La huida que siguió fue un borrón de agonía. Elías, apenas consciente, era un peso terrible. Su nueva herida sangraba profusamente, y la fiebre comenzaba a apoderarse de él de nuevo. Isabel lo medio arrastró, medio cargó, su propio cuerpo gritando protesta a cada paso. El embarazo, que hasta ahora había sido una fuente de fuerza interior, se convirtió en un dolor sordo y constante. El humo los seguía, quemando sus pulmones, pero ella no se detuvo. Siguió adelante durante horas, guiada por una determinación ciega, hasta que el bosque quemado dio paso a colinas áridas. Al caer la noche, al borde del colapso total, vio unas luces débiles a lo lejos, un pueblo. Con sus últimas reservas de energía, se dirigió hacia aquella promesa de refugio. El pueblo era El Oro, un asentamiento minero pequeño y olvidado por Dios. Y su corazón era la iglesia de San José, una estructura de adobe vieja y humilde, cuya cruz de madera se recortaba contra el cielo estrellado. Isabel, sosteniendo a un Elías delirante, tropezó hasta sus puertas y las golpeó con la poca fuerza que le quedaba. Quien abrió fue un hombre anciano, de cabello blanco y ojos amables que habían visto demasiado sufrimiento como para juzgar. Era el padre Antonio. «Por el amor de Dios, hija mía», susurró el sacerdote al verlos. No hizo preguntas, no sobre la sangre, no sobre las heridas, no sobre el hecho de que ella era una mujer blanca con un indio moribundo. Solo vio a dos de sus ovejas, perdidas y heridas. En tiempos de oscuridad, ¿no es verdad que la luz de un solo acto de bondad puede parecer tan brillante como el sol? El padre los condujo a través de la iglesia silenciosa hasta una pequeña habitación en la parte de atrás, usada para almacenar vino y vestiduras viejas. «Aquí estarán a salvo», dijo, trayéndoles agua fresca y un poco de pan. «Cuidaré de que nadie los moleste». Mientras Elías ardía en fiebre sobre un catre, Isabel hizo lo que pudo. Limpió sus heridas, que estaban infectadas, y rezó en silencio. El sacerdote le trajo una caja de madera llena de ropa vieja y retazos donados a la iglesia. «Usa lo que necesites para hacer vendajes», le dijo con una sonrisa amable. «Es una caja de objetos perdidos y olvidados». Hace unas semanas, un hombre muy arrogante, un caudillo con hombres armados, se detuvo aquí. Quemó unos documentos en mi chimenea y dejó otros atrás sin cuidado. Supongo que su basura ahora puede servir para un buen propósito. Horas más tarde, mientras la respiración de Elías seguía siendo peligrosamente superficial, Isabel rebuscaba en la caja. Sus dedos, entumecidos por el cansancio, buscaban una camisa de lino suave para rasgar, y entonces lo sintió. Un trozo de papel, más rígido que la tela, con los bordes quemados y crujientes. La curiosidad la venció. Lo sacó y lo acercó a la luz temblorosa de la vela. El corazón se le detuvo. Reconoció la caligrafía elegante y autoritaria de Ricardo Montenegro, y la dirección era inconfundible, para don Mateo Valdés. Era una carta a medio quemar, un informe para su padre. Leyó las palabras con un horror creciente, frases sobre pacificar la región, sobre disciplinar a los nativos, y entonces vio la frase que lo cambió todo. Montenegro se jactaba de haber dado una lección a un apache rebelde, dejándolo como advertencia en un pozo seco, con una inscripción para que todos la vieran. Amante de Blanca, la cueva, el pozo, las palabras grabadas en la piedra, todo encajó. Esto no era solo una prueba de la crueldad de Montenegro. Era la prueba de una conspiración. Era el vínculo directo entre el hombre que los cazaba y el hombre del que ella había huido. Era un arma forjada en el fuego de la arrogancia de un hombre malvado. Un arma que podía liberarlos o destruirlos por completo. Elías, despertando de su fiebre, ve la expresión en su rostro y el papel en su mano. Él pregunta, con voz débil, «¿Qué es?». Isabel lo mira, su miedo reemplazado por un fuego helado, y dice, «Justicia. En una tierra gobernada por el miedo, la verdad puede ser el sonido más ensordecedor de todos». La plaza de armas de Durango era un horno. El sol de mediodía caía a plomo sobre las cabezas de cientos de personas,
levantando un vaho tembloroso del polvo pisoteado. La multitud era un mar de rostros ansiosos y sudorosos, rancheros con las manos curtidas en la empuñadura de sus pistolas, comerciantes curiosos, damas de sociedad que se abanicaban con ritmo frenético, y en los bordes, como sombras silenciosas, familias de nativos que habían bajado de las sierras, atraídos por el rumor de que uno de los suyos iba a desafiar a un lobo. La justicia aquí era un espectáculo, y nadie quería perdérselo. En las escalinatas del palacio del gobernador se había improvisado un tribunal, una simple mesa de madera y 3 sillas, pero hoy representaba el peso del mundo. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. Ricardo Montenegro fue escoltado al centro. No caminaba como un prisionero, sino como un general inspeccionando a sus tropas. Su arrogancia era una armadura. Saludó con un gesto de la cabeza a varios hacendados poderosos, sus aliados, cuya presencia era un recordatorio silencioso de su influencia. Sus ojos se posaron brevemente en Isabel y Elías, que esperaban junto a la mesa, y una sonrisa torcida, llena de desprecio, se dibujó en su rostro. Para él, esto era un mero teatro, una concesión a la plebe antes de que el orden natural de las cosas, su orden, fuera restaurado. El gobernador militar, un hombre de rostro severo y ojos cansados que había visto demasiadas disputas fronterizas, golpeó la mesa con la palma de la mano. Un silencio tenso y expectante cayó sobre la plaza. Se ha convocado esta audiencia para escuchar graves acusaciones contra el señor Ricardo Montenegro, anunció, su voz resonando con autoridad. Pero el señor Montenegro también presenta sus propias acusaciones. Le concedo la palabra. Montenegro se adelantó, proyectando su voz para que todos lo oyeran. ¿Acusaciones? Gobernador, esto es un insulto. ¿Desde cuándo le damos crédito a un apache salvaje, cuyo pueblo vive del robo y el asesinato, y a una mujer que ha olvidado su honor, huyendo con él como una cualquiera? Su dedo índice apuñaló el aire, señalando a Elías. Este hombre y sus secuaces son una amenaza para cada hombre y mujer decente de Durango. Luego se giró hacia Isabel, su voz goteando veneno. Y ella, que comparte lecho con él, es una traidora a su sangre. Exijo la soga para ambos, como un ejemplo de que en Durango no toleramos la anarquía ni la degeneración. Un murmullo de aprobación recorrió a un sector de la multitud. El prejuicio era una raíz vieja y profunda, pero el gobernador no se inmutó. Hemos escuchado su opinión, señor Montenegro. Ahora, la de sus acusadores. Elías Nocay, acérquese. Elías avanzó con una dignidad que era un arma en sí misma. Se detuvo ante la mesa, su mirada fija en el gobernador, ignorando a Montenegro. Yo no soy un ladrón, soy un superviviente, dijo. Su voz baja, pero clara. Ricardo Montenegro masacró a mi familia. A mí me torturó y me dejó morir. Y tengo la prueba. Sacó el papel chamuscado. Esta es una carta que escribió a don Mateo Valdés, presumiendo de sus actos. Montenegro soltó una carcajada sonora y burlona. Una prueba, un trozo de basura quemada. Esa es su gran evidencia. Podría haberla escrito él mismo. El gobernador miró el papel con escepticismo. La palabra de un indio contra la de un hombre poderoso. La balanza estaba claramente desequilibrada. Un hombre puede mentir, un papel puede ser falsificado, dijo Elías, su voz elevándose por primera vez, llena de una furia contenida. Pero las cicatrices, queridos oyentes, las cicatrices siempre cuentan la verdad. Con una lentitud ritual, se dio la vuelta, ofreciendo su espalda a la multitud. Isabel, con manos firmes, le desabrochó la camisa prestada y la retiró de sus hombros. Un grito ahogado y colectivo recorrió la plaza, como una ola de horror. La espalda de Elías era un lienzo de brutalidad. Viejas cicatrices blancas se entrecruzaban con las marcas moradas y rojas de heridas más recientes. Eran la historia de años de persecución, culminados en la tortura del pozo. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. El poder de Montenegro, basado en la negación y la intimidación, comenzó a desmoronarse bajo el peso de aquella evidencia innegable y silenciosa. Fue entonces cuando Isabel dio un paso adelante. Si la visión de la espalda de Elías había conmocionado a la multitud, la imagen de aquella dama, tan visiblemente embarazada,
reclamando su lugar como testigo, los dejó sin aliento. «Mi nombre es Isabel Valdés», comenzó, su voz temblando al principio, pero fortaleciéndose con cada palabra. «Y no soy una traidora, soy una testigo. Crecí en un mundo de silencio, donde la crueldad de hombres como Ricardo Montenegro era el pan de cada día. Lo vi gobernar a través del dolor, disfrutar del miedo que infundía. Él habla de honor y de sangre, pero el único lenguaje que conoce es el del látigo». Montenegro estaba lívido de rabia. «Cállate, mujer insolente. Yo también tengo cicatrices», continuó Isabel, su voz elevándose por encima de la de él. «No son como las de Elías, no son de hoy, son la herencia del mundo que este hombre ayudó a construir». Con un gesto que dejó a la plaza en un silencio sepulcral, se dio la vuelta y, sin apartar la mirada del gobernador, levantó el borde de su falda lo suficiente para mostrar la piel pálida por encima de sus tobillos. Allí, tenues pero inconfundibles, se veían las líneas plateadas de viejas cicatrices, las marcas de un látigo de su infancia, la prueba de que su huida no era un capricho, sino una fuga por su vida. «Brulla, mentirosa», rugió Montenegro, ahora desesperado, viendo cómo la simpatía de la multitud se volvía en su contra como una marea. «Está tratando de engañarlos a todos con sus trucos de mujer», pero sus palabras se ahogaron en el aire. Un hombre se abría paso desde el borde de la plaza. Era viejo, caminaba con un bastón, pero su espalda estaba recta y su mirada era firme. Era el doctor Felipe Rojas. «Yo no tengo cicatrices que mostrar», dijo el médico, su voz resonando con una autoridad tranquila y respetada. «Solo la herida de una conciencia culpable». Se detuvo ante la mesa del gobernador. «Hace 5 años, yo era médico militar. Fui asignado a una expedición punitiva liderada por el entonces capitán Montenegro. La orden era pacificar un campamento apache». El doctor tragó saliva, sus ojos buscando a Elías en la multitud. «No fue una pacificación, fue una matanza. Vi a los soldados de Montenegro asesinar a mujeres y niños que suplicaban por sus vidas. Vi al capitán reír mientras todo ardía. Vi morir a la esposa de Elías Nocay. Vi a su hijo de 5 años ser abatido. He guardado silencio por miedo. Pero la verdad exige ser contada». El testimonio fue como un rayo, la palabra final e irrefutable. El rugido de la multitud ya no era de duda, sino de una furia unánime y justiciera. El nombre de Montenegro se convirtió en una maldición en boca de todos. El gobernador, un hombre pragmático, vio el veredicto escrito en los rostros de 1000 ciudadanos. Vio la evidencia innegable en las cicatrices y en la carta. Vio el testimonio de un hombre intachable. Se puso de pie, y el mazo de madera en su mano golpeó la mesa con un sonido seco y final que selló el destino de un hombre. Ricardo Montenegro, a la horca. Después del fuego y del juicio, el silencioso trabajo de sembrar puede, al fin, comenzar. Un año pasó, un ciclo completo de estaciones que lavó la sangre y las cenizas de la tierra. La primavera regresó a la Sierra Madre, no con timidez, sino con una explosión de vida tenaz. El claro en el bosque de pinos, antes el escenario de una batalla desesperada, era ahora un testimonio de resiliencia. La hierba nueva, de un verde intenso, cubría las últimas cicatrices del incendio. Donde estuvo su refugio improvisado, ahora se alzaba una cabaña de troncos pequeños pero robustos, construida con manos pacientes, con un porche de madera y una chimenea de piedra que exhalaba un hilo de humo acogedor. Un pequeño campo de maíz crecía fuerte y ordenado a un lado, y el brocal de un pozo nuevo prometía agua limpia sin tener que depender del arroyo. El aire ya no olía a miedo, sino a pino, a tierra húmeda y al aroma del pan de maíz cociéndose. Y sobre todos esos sonidos, flotaba la risa pura y cristalina de un bebé. La vida en lo que llamaban el claro de los exiliados había encontrado su propio ritmo sereno. Ya no eran solo 2, sino 5. Se les habían unido Javier, un niño tarahumara de 10 años cuya aldea había sido diezmada por disputas de tierras, y Elena, una anciana viuda a la que su gente había expulsado por sus conocimientos de herbolaria. Lo mandó la brulla. Y así es como se reconstruye un mundo. ¿No es cierto? No con grandes gestos, sino con pequeños actos de bondad, uno a uno, dando la bienvenida a las almas perdidas. Elías ya no llevaba el peso del mundo sobre sus hombros.
La paz le había devuelto la luz a sus ojos. Esa mañana, estaba sentado pacientemente con el joven Javier, enseñándole a leer las historias que los ciervos y los conejos dejaban escritas en la tierra blanda. Su voz era tranquila. Sus manos, antes armas de supervivencia, ahora eran las de un maestro. Vio al muchacho identificar correctamente una huella y una sonrisa genuina, algo que Isabel no había visto en él hasta hacía pocos meses. Iluminó su rostro. Isabel, por su parte, estaba sentada en el porche con Elena. El ritmo rítmico de sus manos moliendo maíz en el metate era una especie de meditación. Su hijo, de casi 6 meses, dormía en una cuna que Elías había tejido con mimbre. El niño era un milagro de piel dorada y cabello oscuro y fino. Isabel lo miró, y un torrente de gratitud la invadió. Recordó el terror, la huida, el frío de la cueva. Y ahora, este calor, esta paz, esta sensación de pertenencia, era más de lo que jamás se había atrevido a soñar. Elena, notando su mirada, sonrió. «Es un niño fuerte», dijo la anciana. «Tiene el fuego de su madre y las raíces de su padre». La noche llegó, y con ella, la comunidad se reunió alrededor del fuego. Compartieron la cena, un guiso sencillo pero sabroso. Hablaron en una mezcla de español y dialectos nativos. Javier contó con orgullo cómo había rastreado a una codorniz. Elena habló de una nueva planta medicinal que había encontrado. Era una familia, imperfecta y formada por piezas rotas, pero una familia al fin y al cabo. Más tarde, cuando la luna estaba alta y los otros dormían, Isabel y Elías se sentaron en el porche, solos con su hijo, que ahora dormitaba en brazos de su madre. La conversación fue suave, un murmullo que se mezclaba con el canto de los grillos. «Hay que darle un nombre pronto», dijo Isabel, acariciando el cabello sedoso del bebé. «Un nombre para este nuevo mundo nuestro». Elías se quedó mirando las llamas danzantes del fuego por un largo rato. «En mi pueblo», dijo finalmente, su voz teñida de reverencia, «los nombres se eligen para guiar el espíritu, para recordarle a uno quién es. No quiero que olvide la fuerza de su herencia, ni la esperanza que nos trajo». «¿Qué nombre tienes en mente?», preguntó Isabel. «Itzai», susurró él, como si la palabra fuera sagrada. «Significa regalo del amanecer. Porque después de nuestra larga noche, él fue el primer rayo de sol. Él es nuestro nuevo día». Isabel repitió el nombre en voz baja. Itzai. Sonaba como una promesa. Se inclinó y besó la frente de su hijo. «Itzai Valdés Nokai», dijo, uniendo sus dos mundos en un solo nombre. «Me encanta». Se quedaron en silencio, un silencio cómodo, lleno de todo lo no dicho. Elías se levantó y entró en la cabaña, regresando con una manta gruesa que colocó sobre los hombros de Isabel, sentándose tan cerca que el calor de su cuerpo era un consuelo. El aire de la montaña era fresco y limpio. Arriba, el cielo era un vasto océano de estrellas parpadeantes. Contemplaron la inmensidad, dos pequeñas figuras que habían encontrado su lugar en el universo. Isabel suspiró, un sonido de pura, profunda y absoluta paz. Apoyó la cabeza en el hombro de Elías, un gesto que se había vuelto tan natural como respirar. «Construimos un hogar, Elías». Él tomó la mano de ella, sus dedos fuertes y callosos entrelazándose con los de ella. Su voz, cuando respondió, fue un susurro que contenía la verdad de todo su viaje. «Tú eres mi hogar, Isabel». Y allí se quedaron, bajo el manto de estrellas, dos almas que habían huido del exilio y habían encontrado una nación en el corazón del otro. Con su hijo, el regalo del amanecer, durmiendo a salvo entre ellos, contemplaron el horizonte montañoso, no como una barrera, sino como el guardián silencioso de su paz ganada a pulso. La historia de Isabel y Elías, que hemos recorrido juntos, es mucho más que un relato de supervivencia en el vasto desierto de la Sierra Madre. Es un recordatorio susurrado a través del tiempo de que los lazos más fuertes a menudo florecen en las tierras más áridas, no solo del paisaje, sino también de los corazones humanos. Nos enseña que la verdadera fuerza no reside en el poder o la brutalidad, sino en el coraje silencioso de elegir la compasión cuando el mundo entero nos grita que elijamos el miedo. A menudo olvidamos que, al igual que una sola fuente de agua en el desierto, un simple acto de bondad puede salvar no solo una vida, sino 2 mundos enteros.
Tómate un momento para reflexionar sobre esto. En nuestro propio camino, todos encontramos a extraños al borde de un pozo seco, sedientos de justicia, de aceptación o de una simple mano amiga. ¿Tenemos el valor de ofrecerles nuestra cuerda? Si esta historia ha tocado tu corazón y ha despertado esa reflexión en ti, te invito a seguir explorando la fuerza del espíritu humano. A continuación, tienes 2 historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo, porque al final, el hogar que construimos en el corazón de los demás es el único refugio que las tormentas de la vida jamás podrán destruir. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad de nuestro canal.